nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Abriendo todo su Biblia, vamos a leer San Lucas capítulo 4. San Lucas capítulo 4. Cuando lo tenga, diga amén. Ya tiene capítulo 4 de San Lucas. Leamos el versículo 14 en adelante. Dice así. ¿Lo tienen todos? Dice así: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, y conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha ungido a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse. Gloria al Señor. Tenemos un Cristo tan bello, tan precioso y tan maravilloso. Tenemos un Cristo que vino a esta tierra, que nació al igual que nosotros. Bueno, tal vez no igual, porque puede ser que usted nació en un hospital, puede ser que usted nació en un lugar bien ordenado, bien aseado, pero Jesús nació en un pesebre. Eso fue es la gran diferencia que marca el nacimiento de Jesús, que nació en un pesebre. Nació no en una cuna de oro, no nació en un hogar bello, nació en donde estaban los animales. Ahí nació nuestro Señor Jesucristo, y creció en medio de la población en ese tiempo. Caminó con sus amigos, fue a la escuela, caminó como un niño normal, así como usted que es niño. Así anduvo Jesús caminando, y todos lo conocían, sabían quién era él. Él vivía en Nazaret, pero cuenta la historia que a cierta edad, ya adulto, se fue a vivir a Capernaum. Pero todos lo conocían y sabían quién era él. Pero un día regresó a Nazaret, pero regresó completamente diferente. ¿Cuántos de los que están aquí han podido viajar a su país y han llegado a su hogar, a su casa? No sé si los que dijeron amén, los que han vuelto a su país, no sé si le parece familiar que las personas que viven ahí, los que lo conocieron cuando era pequeño, los que lo conocieron cuando usted trabajaba y cuando no tenía ni para comprarse una soda de esas chiquititas que valían un quetzal con 25 centavos. ¿Cuál es la diferencia ahora que va de los United States para allá? Ya no va con una mochilita, va con una valija. Ya no la lleva en sus hombros, la lleva jalando. Ya no llega en bus, llega en Tacoma. Y los que lo conocieron dice: llegó don fulano de tal. Ahora ya no le dicen llegó Chepe, ahora le dicen llegó don José.
y viene bien amable, es cristiano, se congrega al Monte de los Olivos. Pero hay una diferencia y se le quedan viendo los niños, se le quedan viendo y algunos se acercan y lo tocan. ¿Será persona? ¿Será de carne y hueso? Y sus amigos lo llegan a visitar, lo saludan, ¿qué tal? ¿Cómo estás por allá? ¿Será que cuando vas de regreso no me puedes llevar en esa mochila, en esa valija? ¿Verdad que hay una gran diferencia cuando uno ha dejado algunos años su casa, su hogar, su familia, sus amigos? Jesús había dejado su pueblo, se había ido a otro lugar, pero él no llegó con una valija, no llegó en avión, no llegó luciendo sus ropas comprado aquí en el mall de aquí de la Florida. La diferencia de Jesús cuando regresó a Nazaret, dice ahí la palabra que llegó en el poder del Espíritu Santo. Llegó con una diferencia notoria porque caminaba al igual que todos, hablaba tal vez un poco diferente a todos, pero cuando llegó, cuando él empezó su ministerio, el primer lugar que llegó a visitar fue su tierra, fue su familia, fue su casa, fueron sus vecinos, y todos habían escuchado hablar de él. Se había corrido la fama porque ya había empezado a hacer milagros en Capernaum. Y cuando llegó a Nazaret, llegó en el poder del Espíritu Santo. Ya no llegó viendo cosas materiales, ya no estaba viendo las personas que estaban ahí, ya no miraba a don fulano, a doña sutana. Andaba viendo almas, corazones que tenían necesidad, que estaban cargados de problemas, que estaban agobiados por la religión, que estaban siendo oprimidos por el diablo, por el mundo y por el sistema religioso. Pero llegó en el poder del Espíritu Santo, y como era de costumbre, dice la Escritura, fue a la sinagoga. Él se había acostumbrado a ir al templo a escuchar la palabra de Dios. Él tenía por costumbre asistir a los lugares de reunión donde hablaban de Dios. Era el Cristo, era el Mesías. No se podía dar el lujo de quedarse en casa. Pero él llegó respetando autoridad. Él llegó y se fue a sentar. Yo no sé cómo eran los ritos de ese tiempo que practicaban los fariseos, pero él llegó a la sinagoga y se fue a sentar. Posiblemente adoró al Señor como él lo sabía hacer. Posiblemente se reunió con todos los que cantaban, los que entonaban himnos tan bellos, tan ordenados, pero no sabían a quién le estaban cantando. Pero llegó uno que había venido del cielo, estaba en medio de ellos y ellos no se habían dado cuenta. Se sentó igual que ellos, pero era el Mesías, era el Hijo de Dios que estaba en medio de ellos. Y yo no sé cuánta lucha, cuánta batalla tuvieron. ¿Será que le damos para que lea la lectura? El hijo de José que acaba de venir de Capernaum, aquel niño que hacía cosas raras cuando estaba aquí en medio de nosotros, aquel niño que cuando tenía 12 años estaba confrontando a los fariseos en el templo. Y yo digo que han de haber pasado luchas. No, mejor no, démoselo a otro. ¿No has oído todo lo que hablan allá en Capernaum? Que sana a los enfermos, que libera a los endemoniados. ¿No será que quiere hacer lo mismo aquí? Pero aquí no hay endemoniados, pero aquí no hay ningún enfermo. Además es sábado, él no puede hacer eso. Yo no sé qué batalla pasaron, pero al final, como era de Dios, para que se cumpliera Isaías capítulo 61, viene uno de los barbudos y le da el rollo del profeta Isaías. Busquemos Isaías 61. Isaías 61, versículo 1. ¿Lo tiene? Mire lo que dice ahí. Y el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí,
porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Versículo 2. Y aquí es donde a mí me llamó poderosamente la atención, porque dice el verso 2: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Pero sigue algo más todavía, y dice ahí: y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿Por qué Jesús no terminó de leer el versículo 2? No leyó completo el versículo 2 que leímos ahí en San Lucas. No leyó completo el verso 2. ¿Sabe por qué? Porque él traía buenas noticias. Y la segunda parte del versículo 2 son malas noticias. Habla del fin del mundo, habla del día de Jehová, habla de la gran tribulación, habla del castigo eterno. Él traía buenas noticias. Por esa razón él no leyó completo el verso 2, porque él no era portador de malas noticias. Aunque esa escritura se tiene que cumplir, no se ha cumplido, pero él venía a cumplir una misión, un propósito. Traía buenas nuevas, buenas noticias para el pueblo y para nosotros también. Entonces dice ahí el Evangelio de San Lucas. Volvamos a San Lucas, versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Mire, para algunos es coincidencia. Otros piensan que los fariseos llevaban un orden de lectura y esa es la lectura que tocaba ese día. Pero haya sido lo que haya sido, había llegado el día del cumplimiento de esa escritura, y Jesús, el Hijo de Dios, tenía que leer esa palabra. Así que no hay coincidencia, no hay tal discernimiento de los fariseos, sino que el plan de Dios se estaba cumpliendo. Y entonces empieza el Hijo de Dios a leer: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Él vino a anunciar buenas nuevas, buenas noticias. Y mire, dice ahí que él había sido ungido. En el Antiguo Testamento, cuando nosotros vemos cómo ungían a los reyes, los sacerdotes y a los profetas, los ungían con aceite, les derramaban el aceite en su cabeza, sobre su cabeza eran ungidos de esa manera. Pero Cristo Jesús nuestro Señor no fue ungido con aceite, Él fue ungido con el Espíritu Santo de Dios. Él fue lleno del Espíritu Santo cuando Él fue al río Jordán, cuando Él fue a bautizarse, cuando Él dijo: es necesario que cumplamos la justicia de Dios. Literalmente se abrieron los cielos y el Espíritu Santo descendió, dice la palabra, en forma de una paloma. El Espíritu Santo no es una paloma, vino como figura de una paloma y reposó sobre él. La diferencia del Antiguo Testamento era que venía el Espíritu Santo sobre los profetas y ellos profetizaban: así dice el Señor. Y cuando ellos terminaban de profetizar, se iba, se volvía a ir el Espíritu Santo. Pero cuando Cristo hizo la voluntad de Dios, descendió el Espíritu Santo sobre él y reposó sobre él y se quedó en él. Por eso cuando llega a Nazaret, dice que llegó en el poder del Espíritu Santo y llevó las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Los milagros. Los milagros. Y yo anoche les hablé de uno de los milagros más grandes que hay, que existen.
Pero hoy quiero hablarle el propósito de los milagros. El propósito de los milagros. ¿Cuál será el propósito de los milagros? ¿Estará haciendo Dios milagros todavía en este tiempo? ¿Es Dios de milagros todavía? ¿Usted cree en un Dios de milagros? ¿Usted adora a un Dios de milagros? Entonces es para nosotros esta palabra. Entonces Dios tiene un propósito para hacer milagros en medio de nosotros. Entonces, ¿cuál es el propósito de los milagros? Mire, aquí hay mucha enseñanza en estos versículos. Y el pasaje termina hasta en el versículo 30. Hay una gran historia y hay una gran enseñanza. Pero yo quiero centrarme en la fe que engendra milagros y el propósito de los milagros. San Juan capítulo 11. San Juan capítulo 11. Versículo 47. Amén. Dice así. ¿Lo tienen todos? San Juan capítulo 11, versos 47 y 48. Dice así: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. ¿De quién están hablando? De Jesús, verso 48. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Dejemos ahí la lectura. Entonces, ¿cuál es el propósito de los milagros? Para que la gente crea. Para que la gente crea que hay un Dios poderoso, que está vivo. Yo no sé, hermano, a qué Dios adora usted, pero cuentan los predicadores que predican, por ejemplo, en la India, los que predican en la China. Dice que es bien difícil predicar el evangelio ahí, porque ahí hay cualquier cantidad de brujos y todos hacen milagros. Imagínese que vayamos nosotros a predicar de un Cristo que hace milagros y que no suceda ni un milagro. Imagínese, hermano, entonces la gente corre para donde están los centros de brujería. La gente tiene una necesidad, no busca iglesia, busca a los brujos. En la India hay una gran cantidad, no sé, lo dijo el pastor que vino la vez pasada, la cantidad de dioses que tienen, de ídolos. Entonces la gente, cuando tiene una necesidad, no busca a Dios, busca ídolos, busca brujos, busca al diablo. Pero nosotros tenemos un Dios poderoso, un Dios grande, que dice la Biblia que la mano de Él no ha sido cortada todavía, que Él se mueve en medio de nosotros. Entonces, si Él está en medio de nosotros, Él quiere hacer milagros. Él quiere hacer milagros. ¿Cuál es el propósito de los milagros? Para que la gente crea que tenemos un Dios vivo. Ese es el propósito de los milagros. Los fariseos se asustaron y dijeron: ¿qué hacemos? Hay que hacer algo. No podemos dejar que siga así. Toda la gente va a creer en Él. Y ellos, hermano, empezaron a trabajar arduamente para difamarlo, para calumniarlo, para estorbarlo, para matarlo. Y al final ahí del versículo dice que lo sacaron de ahí y lo llevaron a un lugar alto, en donde lo querían matar. Dice que lo llevaron y lo llevaron hasta el monte, y cuando lo querían despeñar, dice que cuando lo quisieron empujar, empujaron aire. Porque, hermano, si el Señor es Dios, cuando lo quisieron empujar, empujaron aire y ya no lo vieron más. Hermano, ¿quién puede pelear contra Dios? ¿Quién podrá pelear contra Dios? ¿Quién se podrá oponer contra Dios? Y mucha gente dice: no, ya no voy a la iglesia. Y mucha gente dice: no tengo ganas de orar. Y mucha gente pone de excusa: me cae mal el pastor, me cae mal no sé quién. Y empieza a hablar, hermano, y no viene a la iglesia y no quiere orar. ¿Sabe con quién está peleando? Con Dios. Cuando usted deja de orar, ¿le está haciendo un daño al pastor? ¿A Dios? ¿A Dios? No, ni a Dios.
a uno mismo. A uno mismo. Está peleando con el Señor. Hoy no voy a orar. Le pasan la comida, tampoco quiere orar. Pero hermano, los fariseos se pusieron a pelear en contra del Señor Jesús. Lo querían matar porque veían que la gente necesitada buscaban a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque ellos llegaban todo el día sábado a la sinagoga a cantar, a orar. Yo no sé cuántas veces hacían ellos. Todo el día, y salían más cansados y más cargados. Salían, llegaban con un dolor y salían con dos. Entraban con un problema y salían con dos problemas. Porque ahora no solo la necesidad, sino aquel cansancio, hermano, de estar todo el día ahí, hermano, sin la presencia de Dios. ¿Ha estado usted en una reunión sin la presencia de Dios? Da sueño, da hambre, es aburrido, es cansado, es desesperado. Pero venga a un lugar donde está la presencia de Dios y usted trate de meterse hasta el lugar santísimo. Notará la diferencia. Notará la diferencia. Y usted va a decir: pero ¿por qué terminaron tan rápido el culto? No, hermano, llevamos 3 horas. Es que la presencia de Dios es todo. La presencia de Dios es todo. Entonces el propósito de los milagros no es para que usted y yo creamos. Nosotros ya creímos. Nosotros ya creímos. Entonces, ¿para quién es? Para los que están afuera. Entiendan que hay un Dios poderoso, que hay un Dios sobrenatural. Yo no sé cuántos quieren ver milagros. ¿Cuántos en realidad quieren ver milagros? ¿Están seguros? ¿Cuántos quieren ver milagros? Yo oigo amenes, pero no así muy convencidos, porque la cara dice que como que no así. Pero en realidad, ¿cuántos anhelan ver milagros aquí? Hay una condición. Hay una condición. Yo traía mi bosquejo bien bonito, pero lo voy a dejar ahí. Le voy a dar la condición así rápidamente. Eso no estaba en el bosquejo. ¿Sabe cuál es la condición para poder ver milagros nosotros aquí? San Marcos capítulo 15 capítulo 16 versículo 15. Ahí está la condición para que podamos ver nosotros milagros en este lugar. Por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura. Por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces viene la promesa: y estas señales seguirán a los que creen. Y estas señales seguirán a los que creen. Mire, hermano, los evangelios están llenos de promesas, de palabra tan preciosa. Las parábolas que Cristo, las predicaciones de Jesús, cuando hablaba de los pájaros, cuando hablaba de la siembra, cuando hablaba del aire, cuando hablaba del mar, hermano, todo muy maravilloso. Yo no sé cuántos se gozan leyendo los evangelios, cuando habla de los milagros, cuando habla de las sanidades, cuando habla, hermano, de las almas que llegaban y eran libres. Todo el evangelio es precioso, maravilloso. Pero ¿sabe qué? Después de que Cristo resucitó, no se oye más nada de que Cristo haya hecho milagros. Yo no sé si usted ha leído, con excepción de la pesca milagrosa, porque él quería comer algo y no había. Y le dijeron: Señor, toda la noche hemos pasado pescando y no hemos pescado nada. Y el Señor les dice: tira la red a la derecha. Y ahí sacaron la mayor cantidad de peces. Pero entonces, mire, hermano, después de que Cristo resucitó, no se oye más milagros. ¿Sabe por qué? Cuando uno lee, hermano, el Antiguo Testamento,
nos encontramos a un Moisés que era usado por Dios, pero le falló a Dios. Cuando leemos la palabra nos encontramos al rey David, que era alguien, dice la escritura, que estaba conforme al corazón de Dios, pero le falló a Dios. Así podemos ver a Abraham, podemos ver a Elías, a Eliseo, podemos ver a Samuel, podemos ver a todos los personajes que están escritos ahí en la palabra. Pero dice la escritura que todos fallaron. Todos fallaron. Pero ahora había llegado el Mesías, el Hijo de Dios, santo, perfecto, que no había pecado en él. Había predicado el evangelio y había puesto la gente que había creído en él sus esperanzas en él, su fe en él. El Mesías por fin había llegado. El libertador de ellos estaba en medio de ellos. Pero el Hijo de Dios, pero el Mesías que estaba en medio de ellos, él no le falló a Dios, pero se murió. Murió en una cruz. Y entonces los discípulos se entristecieron, se pusieron a llorar. Pedro dijo: no hay más nada que hacer aquí, yo me voy a pescar. Y muchos lo siguieron. Y muchos andaban confusos, andaban tristes, estaban desesperados, y lloraban y decían: teníamos la esperanza en el Mesías y ahora lo mataron, ¿qué vamos a hacer? ¿A quién más vamos a esperar? Estaban confusos, pero el diablo se equivocó. El diablo, hermano, se llevó la peor decepción de su vida. Porque, hermano, la Biblia narra y describe que al tercer día el Hijo de Dios resucitó, se levantó de esa tumba, en donde podemos ver el milagro más grande que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo. Porque él había muerto, había ido a los infiernos, hermano, había derramado su sangre en la cruz del Calvario por nosotros, nos había perdonado por medio de ese sacrificio. Pero ahora ya no se oyó nada más de él, ya no hizo más milagros, ya no se escucha de que haya liberado a un endemoniado, ya no se oye más. ¿No se ha preguntado usted qué pasó? ¿No se ha preguntado alguna vez por qué en los 40 días del Señor resucitado debió hacer mucho más milagros que en su vida normal? ¿Sabe por qué, hermano? No hizo casi, ha de haber hecho, pero la Biblia no registra casi, con excepción de la pesca milagrosa. ¿Sabe por qué? Porque el poder de Dios había quedado retenido en el cielo. Porque él se levantó en un cuerpo glorioso, él se levantó con poder y gloria, pero ahora ya no hizo milagros. ¿Sabe por qué? Porque ese poder quedó retenido en el cielo. Porque ahora ese poder ya no era para él, ahora es para nosotros. Ahora ese poder, él está en su plenitud. Él es Dios. Él es Dios. Él está en todo su esplendor. Él está en los cielos. Pero dejó ese poder allí para la iglesia. Y es ahí donde nos dice San Marcos, le dije, ¿verdad? Capítulo 16. Déjeme encontrarlo. Capítulo 16, verso 15 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Verso 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahí está el poder de Dios dispuesto para usted. Está dispuesto para usted. Está dispuesto para nosotros. Ese poder de Dios para que las señales nos acompañen, para que las señales se hagan visibles en este lugar. Es necesario que usted y yo
hablemos la palabra, evangelicemos. Esa es la condición. Esa es la condición. La iglesia quiere ver milagros. El pueblo de Dios anhela ver milagros, pero si no llevamos la gran comisión, no vamos a poder ver milagros. Porque dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Sabe por qué no has echado fuera demonios? Porque has dejado de evangelizar. ¿Sabe por qué se pararon las lenguas? Que yo escuchaba a muchos que hablaban lenguas anteriormente, porque han dejado de evangelizar. Y hasta que no hagamos la obra, no vienen esas señales una vez más. Así que esta es la condición para poder ver milagros. ¿Cuál es el propósito de los milagros? Para que la gente crea. ¿Quiénes van a creer? Los que no han creído. ¿Cómo vamos a ver milagro si usted está bendecido? ¿Cómo vamos a ver milagro si usted está sano? ¿Cómo vamos a ver milagro? Trayendo a los necesitados, trayendo a los paralíticos, trayendo a los sordos, trayendo a los ciegos, trayendo a los mudos, aún a los muertos. En el nombre de Jesús han de resucitar aún los muertos. Si es así la voluntad de Dios, el poder de Dios está con nosotros. El poder de Dios está, el poder de la resurrección está aquí. Entonces hay una condición para poder ver milagros. ¿Cuál es la condición? Evangelizar, hablar la palabra, predicar el evangelio. Esa es la condición para poder ver milagros. Porque si no, no habrán señales. No habrán señales. Si no predicamos el evangelio, ¿quién se va a convertir? ¿Quiénes van a creer? Necesitamos gente que predique el evangelio para que la mano de Dios se haga visible. Cuando usted esté predicando la palabra del Señor, puede hacer que se encuentre alguien ahí que le diga: yo quisiera ir a la iglesia, pero desde que me pegó el SIDA no puedo ir. Esas son las personas que andamos buscando, porque la misericordia de Dios es tan grande. Solo necesita arrepentirse. Solo hable del evangelio. Ponga su mano sobre el que tiene SIDA. Ponga su mano sobre el que tiene cáncer. Ponga su mano sobre aquellos que tienen enfermedades incurables. ¿Sabe por qué no miramos milagros? Porque la gente prefiere ir al hospital. Porque la gente prefiere irle a pagar a los doctores antes de venir a los pies del Señor Jesucristo, antes de arrepentirse a los pies del Señor. Para poder ver la mano de Dios, tenemos que creer en el Señor. Si no hubiera gente como los que están escritos en el libro de Hebreos, ellos le creyeron a Dios. Se necesita gente de fe en este tiempo que vuelvan a los leones vegetarianos. Dice la Biblia que ellos cerraron la boca a los leones. Cuando los leones llegaron a oler a Daniel, no le sintieron olor a nada. Más bien se pusieron a jugar con él. Daniel volvió a los leones vegetarianos. ¿Qué pasaría si viniera un par de leones aquí, hermano? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está la fe de nosotros? ¿Hasta dónde creemos que Dios todavía puede hacer algo por nosotros? ¿Hasta dónde usted cree que Dios lo puede usar para hacer maravillas? ¿Hasta dónde cree usted que Dios lo puede usar para predicar la palabra? ¿Se considera usted poco para no hacerlo? Pero la Biblia dice que todos valemos la sangre de Cristo. La Biblia dice que nosotros fuimos comprados con precio. Y no fuimos comprados ni con pesos, ni con dólares, ni con quetzales, ni con lempiras. Fuimos comprados con precio de sangre. Así que usted vale la sangre de Cristo. Y si usted vale la sangre de Cristo, usted es valioso para el Señor.
Y si usted es valioso para el Señor, Dios lo va a usar donde quiera que usted se pare para predicar el evangelio. Habrán vidas salvadas, habrán enfermos sanos, habrán milagros en las calles, habrán milagros en los hospitales, habrán milagros en las cárceles, habrán milagros en los hogares. Pero se necesita una iglesia que le crea a Dios. Se necesita una iglesia que tenga fe y cree que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Yo no sé cuántos en realidad quieren ver milagros en su vida. ¿Cuántos tienen una petición al Señor en esta hora? Venga al altar todos los que tienen petición. No estamos hablando de cosas, hermano, cualquier cosa, pequeña o grande, venga. Todos los que necesitan un milagro, venga al altar. Es tiempo de milagros, es tiempo de milagros, es tiempo de milagros. Iglesia, póngase de pie. Y todos los que tienen una necesidad, venga al altar. Pero venga, pero corra, pero créale a Dios. No pase por pasar. No venga nada más a ver qué va a pasar. No va a pasar nada. Venga creyendo, venga dispuesto a recibir. Entienda que Dios está aquí, que está vivo y que el amor de Dios es grande. Para Él no hay nada imposible, no hay nada imposible, nada. Él nos dio a su Hijo. ¿Qué más nos puede dar Él? Si nos dio todo lo que tenía a su Hijo, ya lo dio. Él murió por nosotros. ¿Será imposible para Dios arreglar su matrimonio? ¿Será imposible para Dios cambiar el corazón de su esposo? ¿Será difícil para Dios cambiarle el carácter a su esposa? Para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Es noche de milagros, es noche de restauración, es noche de bendición. Esta es tu noche. Esta es tu noche. Esta es tu noche. Ahí está el Señor. Él está aquí en esta hora. Él está aquí. Él está aquí. Siento tu caminar. Habla con Él. Te mueves entre el pueblo. Tú estás aquí, Señor. Trayendo sanidad. Tú estás aquí, Señor. Sé que estás aquí. Sí, Señor. Siento tu caminar. Padre. Te mueves entre el pueblo. Trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Esta es tu noche. Esta es tu noche. Esta es tu noche. Esta es tu noche. La palabra ha sido soltada.
Ahora te toca a ti hablar con el Señor. Ahora te toca a ti presentar ese problema. Ahora te toca a ti presentar esa situación que no has podido llevarla. Ahora es el turno de Dios y tu vida. Este es el turno del Señor contigo. Hoy le toca al Señor. Si tú le crees, si tú le crees, si tú le crees, empieza a recibir. Empieza a recibir. Empieza a recibir. Esta es noche de milagros. 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 El Dios de milagros está aquí. El Dios de milagros está aquí. Recibe tu milagro. Recibe tu milagro. Recibe tu milagro. Recibe tu milagro. Recibe. Recibe tu milagro. Recibe, recibe, recibe tu milagro. Recibe, recibe. Shira babase. Kindo rebesi karabasaya. Ira babasendo rebesi kendo re. Ira babase. Confiésalo. 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 Decláralo, decláralo, decláralo en esta noche. Declara la palabra. Declara la palabra. Declara la palabra. Deje que el Señor empiece a reposar sobre tu vida. Deja que el Señor descienda sobre tu vida. Hay una unción poderosa en este lugar. Hay una unción poderosa en este lugar. Hay fuego que quema en este lugar. Hay vidas que ya están siendo tocadas. Hay vidas que ya están siendo tocadas. Hay fuego que está cayendo sobre muchos ya. Oh Padre, empieza a tocar, Señor amado. Tú conoces los corazones. Tú conoces las vidas. Señor, en el nombre de Jesús, reposa, 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 reposa en esta hora. Toca, toca Espíritu Santo, toca Espíritu Santo. Reposa, 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 reposa. Oh Espíritu Santo, dale libertad al Espíritu Santo. 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 Dale libertad. Dale libertad. Dale libertad al Espíritu de Dios. Deje que Él se mueva. Deje que el Espíritu se mueva en tu vida. Deje que Él se mueva. Dale libertad. Dale libertad. Dile a Él, sopla. Sopla Espíritu Santo. Sopla en mí. Sopla en mí. Sopla Espíritu Santo. Sopla Espíritu Santo. Sopla Espíritu Santo. Sopla. Sopla. Sopla Espíritu Santo. Toca las vidas. Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó. Necesito Espíritu Santo, sopla en mí. Sopla Espíritu Santo. Sopla Espíritu de Dios. Sopla, Señor amado. Mira tu pueblo, Señor, como ha venido a este lugar. Todos traemos necesidades, Señor, ante ti. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida. Señor, tú eres el único que hace milagros. Tú eres el único que hace maravillas.
Tú eres el único que sana. Tú eres el único que restaura. Tú eres el único que liberta. Padre, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Por eso hemos acudido a ti, Señor. Hemos venido a ti, Señor. Hemos venido a ti, Señor. Hemos venido a humillarnos ante ti, mi Dios amado, porque tú tienes respuesta, porque tú tienes solución, porque tú tienes palabras de vida, porque, Señor, en tu nombre fuimos curados, en tu nombre somos libres, porque tú veniste a anunciar el año agradable, el año favorable, porque tú trajiste buenas noticias, porque tú veniste a libertar al cautivo, porque tú veniste a darle vista a los ciegos. Padre, tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Señor, en el nombre de Jesús, opera en esta hora. Opera en esta hora, opera en esta hora, Señor amado. Opera milagros, opera milagros, opera milagros, opera milagros, opera milagros, opera milagros. Si ya le presentaste tu petición al Señor, si ya le presentaste tu petición al Señor, ahora empieza a recibir, empieza a recibir, empieza a recibir. Empieza a recibir en el nombre de Jesús. Yo tomo autoridad ahora mismo sobre todo cuerpo enfermo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús yo tomo autoridad en esta hora, en el nombre de Jesús. Ato todo espíritu de enfermedad. Yo ato todo espíritu de enfermedad ahora mismo, y en el nombre de Jesús lo echo fuera. Lo echo fuera de tu vida. Lo echo fuera de tu vida. No importa cuál sea la enfermedad. No importa qué es lo que el médico te haya dicho. Yo ato esa enfermedad ahora. En el nombre de Jesús se seca. Se seca. Se seca en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra. Por el poder de la sangre. Se seca todo cáncer. Desaparece todo quiste. Tumor desaparece ahora mismo. Dolor de cabeza, migraña se va ahora. Ahora en el nombre de Jesús. Problemas en las cervicales se va ahora. Ahora en el nombre de Jesús. Problemas en los riñones ahora mismo se seca. Toda infección en los riñones se seca. Se seca ahora mismo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Problema en la sangre ahora mismo se alinea ahora mismo a la palabra. Por las llagas de Cristo fuiste curados. Por las llagas de Cristo fuiste curado. Recibe sanidad ahora. Recibe sanidad ahora. Recibe, 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 recibe en el nombre de Jesús. Padre, declaro milagros en los hogares. Declaro milagros, Señor, en los matrimonios. Declaro milagros, Señor, en los matrimonios. Padre, nosotros no sabemos, pero tú conoces los hogares que muchas veces, Señor, vienen a la iglesia, pero están a punto, Señor, de separarse. Pedimos una intervención, Señor amado. Pedimos una intervención divina. Sé tú obrando, Señor amado. Reconcilia los matrimonios, reconcilia los hogares, reconcilia a los hijos hacia sus padres, reconcilia a los padres con sus hijos, reconcilia, Señor, los matrimonios. Señor, pedimos un milagro de familia, un milagro de matrimonios. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, consuela a aquellos, Señor, que han sido desamparados. Consuela a aquellos que han sido desamparados. Mira cuántos niños abandonados, Señor amado. Cuántos hijos que han sido abandonados. Pedimos tu consuelo, Señor. Pedimos tu fortaleza, Señor amado. Pedimos que levantes a esas mujeres que luchan solas, Señor. A esas mujeres que son marginadas, a esas mujeres que son maltratadas. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, levántalas, levántalas, Señor. Esas mujeres que trabajan, esas mujeres que sustentan su hogar, Señor amado. Esas mujeres que llevan el sustento a su casa, mi Dios amado. Levántalos, 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 Señor. Levántalos, Padre, en el nombre de Jesús. Fortalece sus vidas, fortalece sus vidas, fortalece sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro un milagro en su vida. Yo declaro milagros ahora mismo, activados en tu vida. Prepárate para recibir tu milagro. Prepárate para recibir tu milagro. Padre, en el nombre de Jesús, yo ministro milagros en esta hora.
No importa cuál sea, Señor amado. En el nombre de Jesús, ministramos milagros en esta hora. Ministramos milagros en esta hora. Abre tu corazón y recibe. Recibe tu milagro. 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 Recibe, recibe, recibe. Recibe, recibe, recibe. Recibe en esta hora. Hay milagros ahora mismo, hay milagros ahora mismo, hay milagros ahora mismo, hay milagros ahora mismo. El Señor está haciendo milagros, el Señor está haciendo milagros, el Señor está haciendo milagros. Recibe tu milagro, recibe tu milagro, recibe tu milagro ahora. Recibe, 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 recibe ahora. Toda opresión se va de tu vida. Toda opresión se va de tu vida. Toda opresión se va ahora mismo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, declaramos milagros, declaramos milagros, declaramos milagros, declaramos milagros, declaramos milagros, declaramos milagros, declaramos milagros en el nombre de Jesús. Declaramos milagros en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Se libre ahora, 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 se libre ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret.